Hoy te voy a enseñar a integrar Google Maps dentro de una aplicación en Angular y no de la forma cotidiana. Si bien la comunidad tiene unas librerías increíbles para integrar Google Maps, hoy vamos a utilizar la librería directamente creada por el equipo de Google basada en componentes para poder hacer esta integración. Y es una integración literalmente pensada en componentes que fueron creados para Angular y que funcionan muy bien en Angular. Así que, no siendo más, vamos a empezar. Para hacer la integración me voy a basar en lo que tiene Starbucks para poder renderizar como las locaciones de sus negocios y básicamente me voy a inspirar en esta integración. Es decir, eso es lo que más o menos voy a querer lograr. Es decir, yo tengo una lista aquí como de sitios y acá tengo un mapa que se me renderiza y fíjense que hay una integración como entre un lado y el otro, es decir, no solo renderizo el mapa, sino que de una forma interactiva, por ejemplo, yo puedo navegar como por estos puntos y pues él me va llevando como a la locación. Por ejemplo, si yo hago hover en varios de los puntos, como que aquí se va conectando el mapa, acá podemos ver cómo se va conectando el mapa a esos puntos y bueno, si yo le hago zoom acá o le hago clic a uno de estos puntitos, como que me lleva a ese específica locación en donde se encuentra ese store, esa tienda de Starbucks. Entonces en este sitio me voy a inspirar para crear el mío y generar una integración como esta. Para ello voy a trabajar en un website que yo ya había trabajado, que normalmente lo tengo como ejemplo, que es pues un e-commerce. Acá tengo como filtros por productos, por ropa, en el cual pues voy filtrando, pero me creé una página en vacío llamada Locations, en el cual pues es como nuestro lienzo en blanco en el cual vamos a trabajar. Sin embargo, me voy a enfocar más en la integración de Google Maps que en el layout, ¿sí? Como que en el responsive ya voy a tener como un markup que es como HTML. By the way, estoy utilizando Tailwind, entonces pues casi es copiar un poco el markup que tengo de Tailwind, pero me voy a enfocar en la integración. Bien, vamos a ver un poquito el código. Si miro el código de mi proyecto, al final lo que hice fue crear una página sencilla, como es una standalone component, simplemente pues es un componente que va a renderizar esta página en específico y lo tengo pues en el routing, es decir, acá tengo locations y cargo ese componente en específico. Y este componente que tiene, no tiene nada del otro mundo, tiene un HTML, tiene por sí un signal que va a tener las locations, pero si nos fijamos bien es un array en vacío. Tiene un typing, es decir, yo espero que cada location tenga un ID, un nombre, una descripción, una latitud y una longitud. Bien, y hablemos del markup. Precisamente el markup que tengo acá, como te venía diciendo, es simplemente algo de Tailwind. Puede mejorar todavía para hacerlo más responsive, pero por ahora creo que con este me va a bastar. Entonces acá tengo como una sección, esta sección que tengo como la lista, o voy a renderizar como la lista de locations, y por aquí es donde yo quiero renderizar el mapa. Entonces eso es simplemente lo que tengo listo. Por ejemplo, ahorita ya estoy haciendo un for, solo que como por ahora es un array en vacío, pues simplemente no está renderizando nada. Pero si yo coloco aquí pues una location, vamos a ver si me autocompleta. Ahí está. Me autocompletó de forma inadecuada porque pues yo no tengo address o un city o un state, simplemente debería tener un description. Vamos a ver, description. ¿Qué más tiene que tener la location? Latitud y longitud. Entonces aquí podríamos probar con una latitud y una longitud y ahí ya me daría un typing correcto. Por ahora no tengo una latitud y longitud exacta, pero simplemente quiero ver que renderice esta lista. Veamos si recargo por acá. Bueno, creo que no tengo todavía el proyecto al aire, entonces vamos a limpiar aquí mi consola, hacer un poquito más de zoom y hacer un ng-serve. Entonces ya ahí está corriendo, vamos a ver que ya funcione. Listo, acá literalmente ya estoy renderizando pues ese location. Si renderizo otro, es decir, tengo location 2, pues aquí tengo location 2, es simplemente algo sencillo, tengo una lista, vamos a empezar a trabajar en ello, pero pues vamos a integrarlo con Google Maps. Recordemos que al final esto un poco es lo que quiero llegar. Para tener estas locaciones, algo muy interesante es que tú puedes generar como un array de locaciones como genéricas, o normalmente lo que haces es conectarte a una base de datos. Normalmente yo lo que espero aquí, por ejemplo, de un sitio como Starbucks, es que se conecte a una API que le esté mandando todas las locaciones. Y fíjense que hay algo muy interesante acá. Aquí hay un query param en donde se le está enviando un poco la ubicación
o el centro del mapa, y en base en ello va renderizando. Normalmente aquí se utiliza la locación del usuario pues para saber en dónde está ubicado. Por ejemplo, si yo accedo, como yo estoy en Bolivia y literalmente en Bolivia no hay Starbucks, o en Cochabamba al menos no hay Starbucks, solo en Santa Cruz. Entonces si yo hago un reload, él va a tomar como mi locación, que es esta en este momento, y me va a decir que no encontró como pues Starbucks acá. Sé que hay unos en Santa Cruz, no sabría por qué no aparecen, no sé por qué no se mapean, pero al menos en Cochabamba no hay Starbucks. Pero fíjate que él automáticamente tomó como mi locación actual y pues empezó a buscar. Ahora, si yo ya manualmente me voy a Bogotá, vámonos para Bogotá, por acá queda Bogotá, automáticamente como que este query param se va como actualizando y ahí sí van apareciendo las locaciones relacionadas a ese lugar. Esa integración es un poquito más complicada, entonces lo que voy a hacer es sí basarme en una locación. Por ejemplo, voy a tener la locación de Bogotá. Vamos a abrir Google Maps y acá vamos a buscar Bogotá. Acá, Google Maps Bogotá, vamos a buscar, bueno, acá me apareció. Acá, si yo le hago literalmente clic a Bogotá, aquí me va a aparecer como esta latitud, longitud, que esta es la que quiero lograr un poco, ¿no? Ese es como un punto inicial. Entonces yo podría marcar este punto inicial y hay una API que yo creé especialmente para este tipo de pruebas. Te puedes conectar a ella, espero en su momento ponerla también en la Fake Store de Platzi, pero por ahorita está funcionando acá. ¿Qué hace este endpoint? Simplemente te envía locaciones al azar, lo cual nos va a permitir renderizarlo. Ahora, ¿qué es lo interesante de este endpoint? Pues que me envía el ID y la descripción, pero algo interesante es que si yo le digo cuál es el origen, por ejemplo, creo que este punto de acá precisamente es el de Bogotá. Si yo le envío este o el de Cochabamba, alguno de los dos, pongamos el de Bogotá. Entonces acá está la latitud, entonces este sería este puntito, latitud, y la longitud, ese sería el menos 74. Por acá. Entonces si yo le mando esa locación, me va a enviar puntos, como aleatoriamente puntos, pero que estén cercanos a esa área. Y fíjate que por acá tengo un site, cuántos puntos quiero. Entonces si yo quiero 5 puntos, 10 puntos, pues él me va a enviar un listado de puntos que estén cerca de esa área. Con eso vas a poder, por ejemplo, pues hacer pruebas un poco más específicas a una locación, o puedes crear tu array de locaciones y todo bien. Por ahora yo me voy a conectar a este API como para obtener estos puntos y son los que voy a renderizar. Entonces voy a copiarme este endpoint y simplemente pues basada en esa latitud longitud pues voy a obtener este listado. ¿De cuántos puntos? 10 puntos. ¿Listo? Entonces me copio ese endpoint y vamos a nuestro proyecto y fíjate que yo ya tengo un servicio llamado pues locations, en la cual tengo algo interesante. Tengo mi endpoint, que es pues la URL, literalmente es esta URL, api.nicobytes.store, y luego tengo pues locations, ¿no? Luego podría enviarle el origen, entonces tengo que enviarle pues el centro con su latitud, longitud. Fíjate que el tamaño no lo tengo, entonces lo puedo poner aquí como un poco quemado. Sites. Y digamos le envío un 10, ¿no? Quiero 10. También lo podría recibir como parámetro y automáticamente pues ponerlo. Entonces lo que tengo que tener aquí es una latitud, longitud y pegarle como a este servicio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Básicamente voy a inyectar ese servicio. Entonces vamos a ponerle aquí un read only. Vamos a ponerle aquí locations service. Y vamos a inyectarlo, ¿no? Entonces acá tengo la inyección location service, vamos a agregarlo, ahí está, location service, este es mi servicio. Y ahora pues yo puedo hacer un request, ¿no? Y voy a utilizar toSignal para poder hacer ese request. Acá toSignal, porque no me aparece, debería autocompletarme. No, pues lo vamos a hacer nosotros, toSignal. A veces el autocompletado se pone fastidioso. Ya. Entonces, esta es una función que debería venir desde RxJS, del interop. Déjame lo tomo de allá. RxJS. Core. Sí, viene desde core. Y viene desde RxInterop. Y lo llamo toSignal.
perfecto. En ToSignal lo que tengo que hacer es pues llamar a mi servicio o a la función que yo quiero, getLocations, mandar la latitud, longitud y una buena práctica, podríamos separarlo un poquito, es decir, aquí guardar el observable, que sería este, locations, y esto es igual a pues esa función en específico, y este observable pues es el que yo envío al ToSignal, ¿no? Entonces aquí envío esto y es básicamente lo mismo, y tengo un initial value que sería este punto. Ahora, si esto les parece raro, todo esta como líneas de código les parece raro, recuerden que en mi canal ya hablé de ToSignal, ya hablé de por qué se pone este hashtag, que es la forma nativa de agregar atributos privados, y de por sí esto es salirme un poquito de la integración con Google Maps. Acá estoy haciendo casi un request a una API, entonces simplemente para obtener puntos y los cuales voy a renderizar. Aquí voy a enviar mi puntito, en este caso sería la latitud, la longitud, ahí está, latitud, longitud, y pues debería renderizar esos puntitos. Vamos a ver si funciona. Aquí ya me dice que no estoy utilizando location, yo creo que lo voy a utilizar más adelante, pero por ahora pues veamos si ya renderizo. Listo, acá tengo 10 puntitos con nombres al azar, ya tiene un scroll. Entonces lo que yo necesito es ahora que cada uno de esos puntitos primero se renderice aquí y también pues tengan interactividad. Así que ya teniendo esto, teniendo tus puntitos, sea utilizando esta API que te da puntos al azar, o sea teniendo un listado quemado o otra forma, pero simplemente necesitamos algunos puntos que nos permita renderizar. Ahora sí, ¿cuál es esa forma especial en la que yo voy a integrar Google Maps? Pues si tú buscas Google Maps y Angular, vas a ver que por aquí te va a salir un repositorio. Ahí, literalmente, esta es como la librería más usada, Angular Google Maps, pues como esta librería que funciona muy bien, pero la que yo voy a utilizar es directamente la que el equipo de Angular creó y mantiene. Bien, y esto es raro porque es un paquete directamente que viene desde el repositorio de Angular. ¿Y por qué digo que es raro? Porque no hay documentación, o sea, tú no encuentras esto, por ejemplo, en la documentación de angular.dev. Si por ejemplo le dices, hey, quiero el componente de Google Maps, no aparece nada, y mucho menos en Angular Material. Si yo busco en Angular Material, por ejemplo, que son como los componentes que ellos crean también nativamente, si yo busco no hay nada que me diga que hay un componente nativo para utilizar Google Maps. Es decir, esa documentación está re escondida, y si uno va y la revisa, está dentro de un repositorio que ellos llaman Angular Components, y por acá ellos tienen varios componentes interesantes. Tienen pues Angular Material, que ya es la implementación de Material Design con Angular, pero tienen otros, ¿no? Tienen el CDK, tienen Angular Google Maps y tienen uno para YouTube. Entonces Angular Material pues ya sabemos que es un set de componentes basados en Material, muchos componentes, no es solo uno, es todo un set de componentes, pero Angular Google Maps es uno especializado pues precisamente en la API de Google Maps. No tiene ninguna aspecto visual, es decir, no es que vayamos a implementar Material Design, funciona agnóstico a lo que tú quieras implementar en UI, pero esta es la librería oficial y mantenida por Angular. ¿Que por qué no está en la documentación? Realmente todavía no lo sé. La documentación es esta, es un README, entonces vamos a empezar a integrarlo. Lo primero que nos dicen es que hagamos un ng-add. Normalmente un ng-add como que hace configuraciones dentro de nuestro repositorio, pero en esta ocasión lo podemos instalar con un npm o un yarn, porque realmente solo hace la instalación del componente, no hace ninguna modificación más. Entonces vamos a correr este comando dentro de la terminal, pero básicamente lo que quiero hacer ahorita es agregar Angular Google Maps. Me dice que este paquete ya lo había instalado en este repositorio. Vamos a verlo que ya está instalado. Entonces vamos a ir al package.json y vamos a ver que acá tengo Angular Google Maps. Tengo estas versiones, pero si tú estás trabajando con otra, simplemente utiliza la versión que pues instálalo en el momento adecuado para ti, y simplemente esto va a variar. Como es la integración nativa de Angular o los componentes directamente trabajados para Angular y Google Maps, entonces va a trabajar bastante bien y no va a cambiar mucho. Así que no te preocupes en qué versión ahorita estés trabajando, simplemente va a funcionar bien
pues siguiendo los pasos. Listo, entonces ya la tengo instalada o ya la había instalado. Listo, entonces ya tengo instalada. Ahora, lo que sí necesito es una key. Google Maps es un proyecto que funciona como un servicio. Necesito una key que me da Google para poder integrar Google Maps. Y para tener esa key necesito un proyecto dentro de Google Cloud o Google Console. Entonces aquí sí o sí tienes que abrirte una cuenta de la plataforma de Google para obtener una key de Google Maps, ¿vale? Entonces aquí te dicen cómo setear un proyecto, entonces nos dicen crear un proyecto, luego habilita la API y luego ten la key. Voy a tratar de hacer este proyecto, pues de hacer como esos pasos para que esté como el tutorial completo. Entonces voy a entrar a consolecloud.google.com. Acá básicamente esta es como la landing. Es más, si yo borro aquí por defecto, vamos a ver. Ahí ya me dice como, me da un welcome, me dice esta es mi organización, todo bien. Entonces aquí me dice pues las organizaciones, qué proyectos tengo. Creo que si yo no le da aquí, creo que puedo acceder a los proyectos. En fin, yo le voy a decir New Project y acá le voy a decir esto es Nico Store, ¿no? Es un proyecto nuevo, pertenece a una organización, sí. Simplemente la creo y listo, ¿no? Entonces ahí creé el proyecto. Entonces ya creé el proyecto. Ahí está, Create Project. Ahora vamos a habilitar la API. Entonces aquí podemos ir a Maps API Library Page. Directamente aquí nos dicen cómo o nos dicen en qué área. Pero si uno no lo encuentra, normalmente puede ir, déjame ver si lo encuentro, aquí a APIs y servicios, habilitar APIs y servicios. Entonces uno como que va hasta acá, tiene que seleccionar el proyecto. Entonces voy a Nico Store. Ahí está. Acá me da el botón de habilitar APIs. Es más directo como el link que ya nos dio aquí el tutorial. Pero pues también está bien la forma de llegar hasta allí. Acá por ejemplo me dice como muchas cosas que tiene pues obviamente los servicios de Google, ¿no? Yo puedo conectarme a Google Drive API, Google Sheets, YouTube, etc. Aquí como yo he trabajado bastante con la API de Google Maps, pues me aparecen como de primeras. La que vamos a habilitar es Maps JavaScript API. Fíjate que hay otras como Places API. Bueno, hay un montón, ¿no? Si uno mira solo las que hay en Maps, pues hay varias. Vamos a habilitar la de Maps y vamos a darle Enable. Una vez dado Enable, lo habilito. Básicamente lo que tengo que hacer es crear una key. ¿Listo? Una llave, un token pues para que me permitan renderizar ese mapita. Entonces, una vez yo haga eso, por acá ya debió habilitarse. Aquí ya automáticamente me creó una key al momento de crear, pues de hacer el enable, ya me creó una key. Entonces esta la vamos a copiar, la vamos a tener en algún lado. Por aquí la voy a pegar como si fuera un comentario, porque ahorita la voy a necesitar. Pero pues simplemente ya no la dieron. Vamos a darle acá. Me dice qué restricciones tengo. Yo puedo decirle que sea solo para website, para Android apps. Ahorita le voy a colocar que sea para websites. Aquí me dice por seguridad desde dónde pueden acceder. Ahorita simplemente le voy a decir que desde cualquier lado, pero luego sería bueno simplemente controlar que solo mi website o mi dominio puede utilizar esta aquí. Entonces simplemente ahorita la voy a configurar de esta manera y listo. Entonces ya debería tener una key. Aquí en Credentials ya tengo una key que yo la podría volver a ver si en caso de que no la hubiera copiado. Generé la key, todo bien hasta ese punto. Entonces vamos a ver, ya generé la key y ahora lo que me piden es cargar la API. Esta API se carga de una forma un poco más especial. Normalmente estamos acostumbrados a utilizar, no sé, una librería y poner allí la key. Aquí lo que me piden es poner un script. Lo bueno de este es que es dynamic, es decir, no va a cargar todo desde el inicio, sino que solo cuando es necesario, pues como que va... En el momento, digamos que preciso, va a empezar a hacerse el loading de la API de Google Maps. Entonces vamos a ir al index.html y dentro del body, o sea, por acá, vamos a colocarlo. Y por aquí es donde nos piden la llave. Esa llave no hay problema que quede como pública en nuestro, digamos que en nuestro código. Lo que tenemos es que hacer es colocar la restricción correcta, ¿no? Desde qué dominio se puede ingresar, pues como proteger nuestra key desde la consola de Google. Pero no hay problema que quede pues ahí, digamos, ¿listo? Entonces ahí ya la pude
integrar y ahora sí vamos a renderizar un mapa. Entonces aquí lo primero que nos dicen es, ok, tenemos el componente Google Map. ¿Cómo lo vamos a renderizar? Lo primero que nos piden aquí es importar esta parte, que es como el componente básico para renderizar un mapa. Entonces vamos a ir ahora sí vamos a ir a nuestro componente y vamos a cargar esta librería, que si ya instalamos, pues ya deberíamos tener acceso, y hacemos el correspondiente import. Entonces lo ponemos ahí, import, porque vamos a utilizarlo, ¿no? Luego lo que vamos a hacer es, fíjate que acá nos piden un punto como central, nos piden un centro, ¿bien? Vamos a tener ese centro que debería corresponder a este mismo. Sin embargo, aquí tenemos una forma clásica de hacerlo, es decir, aquí no estoy utilizando signals, voy a aprovechar y utilizar signals. Entonces voy a transformar esto en un signal, quiero copiarme el typing, entonces voy a decirle esto es un signal y signal. Y esta es la latitud, longitud. Yo esperaría y puedo ponerle un typing y decirle pues espero que sea de este tipo, pero básicamente es una latitud, longitud con ese número. Es más, si voy y lo reviso, es eso, que tenga latitud, es una interfaz que tiene lat, long con number, es eso. Entonces fíjate que acá pues estoy utilizando un signal, yo podría conectar este signal con esto, entonces yo podría enviar acá sender, this.sender, y como es un signal me suscribo a él y le envío pues esa latitud y longitud que de por sí ya esperaba mi locations, que precisamente esperaba un tipo, un center o un objeto de este tipo, entonces simplemente lo va a recibir. Listo, entonces tengo el punto central. Fíjate que por acá también tengo un zoom, ese zoom también me va como a ayudar, también lo voy a convertir en un signal y por ahora lo voy a poner en un 4. Listo, ya. Tengo esas variables. ¿Qué más tengo? Acá tengo como mover el mapa. Esto todavía no lo quiero hacer. Quiero simplemente renderizar. Entonces aquí me dicen en el HTML que yo debería hacer. Entonces vamos a copiarnos el componente. Entonces vamos a ir acá en el markup, que el markup pues es nuestro HTML. Y cierro. Ya, listo. Entonces acá tengo como el mapita, ¿no? Es más, puedo utilizar este auto cerrado porque no va a haber nada adentro, pero pues él necesita, ¿qué necesita? Necesita un ancho y un alto. Entonces vamos a ver, un ancho y alto, y luego necesitamos que le enviemos el centro, ¿no? El centro que al final va a ser nuestro signal. Entonces como es un signal, lo vamos a suscribir a él y vamos a organizar un poco nuestro componente. Con esto ya debería funcionarnos, o sea, ya cargamos literalmente el mapa, la key, le dijimos que íbamos a utilizar acá a Google Map, en fin, ya debería cargarnos algo en esta área con esta dimensión y con ese punto. Veámoslo. Ahí está cargando, está en loading, déjenme lo vuelvo a cargar, ahí está. Y por acá está renderizando y voilà, por acá tenemos pues ya... Creo que tiene mucho zoom, entonces por eso, y creo que esta locación que le di no es la de, no, sí es la de Bogotá, pero está como en un área de por ahí rara. Pero listo, trabajemos con esa área, ese creo que fue el puntico que elegí, pero queda como por Bogotá, listo. Entonces ahí ya estamos pues renderizando ese puntito y fíjate que funciona, creo que tiene mucho zoom. Y es que el zoom de por sí no lo estamos enviando, él tiene un zoom por defecto, no sé cuál sea su zoom por defecto, no sé si aquí me diga si uno no le envía el zoom cuál es el zoom por defecto, pero pues se lo podemos enviar. Yo le podría decir aquí zoom y el zoom es como si tuviéramos una cámara. Acá por ejemplo me está diciendo, supongo que esto no es un número, entonces lo voy a asignar como un número porque el zoom tiene que ser un número. Y le pongo 12, manualmente le estoy poniendo 12, vamos a ver si eso es mucho o poco. Eso es poquito, podríamos como que salirnos un poco más del mapa para verlo un poquito más de afuera. Vamos a ver, no, creo que es al revés, vamos a entonces darle 10. Eso, ahí nos alejamos. Entonces cada vez que le hagamos menos valor, es decir, que si yo tuviera un 1, creo debería estar como casi hasta fuera del planeta, ¿no? Pero si yo lo acerco, aumento su valor, como que voy aterrizando al planeta, ¿no? Hasta un punto en que me puedo estrellar contra el planeta, ¿no? Como que ya está muy cerca, ¿no? Ya ni siquiera veo carreteras, veo solo verde. Entonces voy a ponerle aquí 10 y creo que está bien. Listo. Listo, ya renderizamos un mapita, todo bien.
Aquí hay un problema y es que está raro que nosotros tengamos un alto y un ancho. Aquí básicamente utilizando Tailwind, pues lo que podemos hacer es que si nosotros tenemos un layout, digamos que es responsive y que toma todo el área, por ejemplo, si nosotros vemos el padre de ese componente, realmente tiene como aprovecha todo el espacio. Entonces lo que yo debería hacer es que Google Maps, el componente de Google Maps, tome el 100% del componente padre, que ya tiene como un área que está bien distribuida dentro de mi aplicación. Entonces lo único que le voy a mandar acá es que su alto y ancho debería ser del 100% y ya depende de que tú tengas un buen layout para que tome ese 100% de forma responsive o no, ¿no? Entonces fíjate que acá ya toma el layout y si yo lo crezco, pues simplemente ahí va funcionando, ¿no? Entonces ahí pues ya tenemos algo decente, algo un poquito parecido a lo que tenemos en Starbucks. Nos falta pintar los puntos y otras cosas, pero nos vamos acercando. Listo. Ahora una cosa interesante solo porque se puede y es este zoom. Recuerda que este zoom realmente creamos un signal para ella, ¿no? Entonces en vez de ponerle ese 10 que ahorita está en 4, se lo voy a poner en 10 aquí también. Voy a poner que zoom nos conecte, o sea que sea un signal y lo tengamos, ¿no? Entonces básicamente en vez de quemar el valor ahí, lo pusimos, o sea que se nutra o que lea el valor que tenga zoom dentro de nuestra lógica, ¿no? Entonces no debe haber mucho cambio porque el valor es el mismo, pero lo divertido de esto es que luego yo podría utilizar aquí un input y utilizando un ng-model, que el ng-model soporta nativamente un signal, no sé si sabían eso, pero yo podría a un ng-model enviarle directamente un signal sin necesidad de suscribirlo ni nada, sino simplemente enviar el signal puro y él va a funcionar. Y aquí estoy utilizando HTML, esto no es ninguna librería ni nada, es HTML puro que tiene un componente de rango. Le pongo un mínimo y un máximo y yo podría dinámicamente jugar con ese valor. Aquí me sale un error porque ng-model no encuentra de dónde sacar esta directiva, es porque me falta integrar pues el paquete de forms o el módulo de forms module. Acá está el forms module y lo paso como parte de mi aplicación, ¿no? Entonces ahora sí no hay ningún problema, ya no tengo ningún problema acá, le envío mi signal y eso lo que hace, vamos a ver si ya me carga, es que acá tengo como un slide para mover y si yo lo muevo entonces pasa esto, ¿no? Lo que estábamos jugando con el zoom un poco manualmente, como cambiándole el valor, pero ahora lo que hice fue pues conectar ese zoom al signal y el signal ya está haciendo como la actualización de ese valor y pues simplemente lo está actualizando de forma dinámica y se lo está enviando a mi mapita, a mi componente de Google Maps. Entonces ya tengo esto, ¿no? Ya puedo jugar un poquito aquí, ¿no? Y ahí vamos a ir viendo cómo funciona esa integración. Entonces, cool esta parte. Bien, ahora, puntos. ¿Cómo renderizamos puntos? Ya tenemos un zoom, o sea, literalmente ya logramos renderizar el mapa, logramos poner dinámica un zoom. Nos falta ahora renderizar este listado de locaciones en este mapa. Para eso vamos a irnos otra vez a la documentación y lo que vamos a hacer es utilizar el map marker. Bien, entonces aquí el map marker nos dice, hey, mira, tú puedes renderizar, aquí te toca ya utilizar un map marker y empiezas lo bonito yo creo que de esta integración es que es de forma declarativa, es decir, que ya dentro del componente de Google Maps puedo hacer un for de las positions y utilizar el map maker y simplemente empezar a renderizar esos puntos. Sin embargo, hay unas restricciones de MapMaker y esto tiene que ver con unas restricciones. Acá está, dice, nota, desde el 2024 o pues este año, Google Maps ha deprecado Maker Class y consideramos o deberíamos considerar el uso de Map Advanced Marker. Entonces voy a utilizar este solo porque pues aquí hay una nota, o sea, esto es más como legacy. Y nos dicen que deberíamos utilizar más este Map Advanced Marker, entonces también lo vamos a buscar por acá. Debe estar aquí Map, ahí está, Advanced Marker. Lo feo es que no tiene documentación, fíjate que no tiene un readme como los demás. O sea, si yo voy a un Map Marker, tiene documentación, los otros no. Entonces yo creo que le falta trabajo a la documentación aquí y puede ser también probablemente que por eso todavía no lo hayan oficializado, aunque es raro porque realmente este componente ya lleva tiempo.
y no sé por qué todavía no está como en la documentación de Google Maps, pero sí sé que es muy bien mantenido por el equipo de Google. Bien. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues vamos a utilizar el avanzado, solo que la documentación se parece mucho. O sea, es la misma integración. Entonces aquí vamos a utilizar un Math Marker, pero yo dije que iba a utilizar un Math Advanced Marker. Entonces simplemente ese es el que voy a utilizar. Lo importo, todo bien. Y entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un for. Este for, entonces lo vamos a poner por acá. Como es declarativo, entonces ahora sí tengo que tener un componente que tenga como un cuerpo. Porque dentro de él voy a hacer un for. Ahora, aquí me piden este for y ¿de dónde voy a sacarlo? Pues básicamente es casi el mismo que yo tenía aquí, porque al final todas las locaciones las tengo ya en mi lista. Tienen la posición, tienen todo, ¿no? Entonces yo podría volver a repetir como ese renderizado y utilizar o empezar a poner las opciones correctas. Aquí básicamente el componente no se llama Math Marker, se llama Math Advanced Marker. Y aquí es donde yo tengo que enviarle la posición y algunas opciones. Por ahora solo me voy a fijar en position, el que necesita. Realmente él aquí tiene, si nosotros nos fijamos en el typing, él lo que recibe es una posición que tiene que tener una latitud, longitud, que tiene que tener lat en number y longitud en number. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí no me sirve el location que yo tengo, porque el location tiene muchas cosas más. Tiene un ID, un nombre, una descripción, una latitud como con toda la palabra. O sea, no tiene solo lat, sino que tiene latitud y longitud. Entonces aquí lo que voy a hacer es pues un poco transformar, enviarlo en JSON y decirle, mira, la latitud está en location.latitud y luego la longitud está en location. No sé por qué no me toca completar. Longitud. ¿Listo? Entonces básicamente lo que tengo es pues que manualmente le envié la posición basado en la iteración que estoy haciendo. Listo, entonces eso debería bastar, realmente eso debería bastar. Voy a quitar voy a comentar porque me molesta un poco que me esté marcando rojo. Luego vamos a ver en qué momento lo utilizamos. Pero listo, entonces vamos a ver si ya tenemos markers. Fíjate acá, este es un error y dice que el mapa no fue cargado correctamente, bla, bla, bla. ¿Esto por qué? Listo, vamos a ver por qué. Lo que pasa es que desde el uso, básicamente, y es más, creo que también me parece, el error debería aparecerme en consola, acá, me dice, oye, tú necesitas un Map ID. Esto es parte de esos cambios que ha tenido Google Maps. Y para utilizar los markers avanzados necesitamos generar un Map ID. ¿Cómo vamos a solucionar este error? Básicamente buscando en Google. Vamos a buscar en Google, vamos a hacer Google Map ID. Ahí sí vamos a buscar casi que es lo primero que nos aparece. Y nos dice que esto es una forma pues en la cual se optimiza el uso de Google Maps, se protege también un poco la privacidad del proyecto, pues es como parte de esos cambios. Y lo que nos van a decir es que necesitamos ir a nuestro Maps Management Page, entonces vamos a ir allá, y ahí vamos a crear un New Map ID. Bueno, entonces aquí yo ya estoy acá, fíjate que me conectó a mi proyecto, etcétera, y voy a crear un Map ID, le voy a crear Google Maps in website, ya. Le pongo una descripción, le digo que esto va a ser para JavaScript. Aquí me dicen como cuál yo debería escoger. Voy a poner este eraser y le voy a poner salvar. Listo. Me pide como un estilo, realmente no voy a llenar esta parte, simplemente lo que necesito es ¿no? Entonces este ID. Y si me devuelvo, fíjate que acá ya tengo pues un Google Map ID. Este ID, entonces yo voy a mi componente, tampoco importa que yo lo tenga aquí como quemado, es más, lo voy a quemar, aquí voy a poner Map ID y se lo voy a poner, y ya, eso es lo único que necesito. Entonces ahora sí me renderiza sin mayor dificultad. Acá entonces tenemos ya los puntos, podríamos hacerle un poquito más de zoom, y entonces como había mencionado, la API con base al punto, la latitud, longitud, me generó 10 puntos como cerca a esa área. Eso es lo que hace esa API o ese endpoint
que pues creé como para hacer ese tipo de demos. Entonces, si yo le cambiara la latitud y longitud, pues simplemente, y le cambiara el número de puntos, pues voy a tener unos 20 puntitos, digamos, cerca al área de forma randómica. Es más, si voy acá y le pongo 20, y pues todo vuelve a cargar, fíjate que ahora tengo 20 puntitos como cerca a ese punto, ¿no? A latitud y longitud de esa área. Bien, ahora creo que son muchos, voy a poner 15. Recuerda que esto puede ser de dinámico, así como le enviamos el latitud, longitud, pues podríamos enviarle también el número de puntos. Pero en fin, ya estamos renderizando. Voy a hacerle un poquito más de zoom, o sea, como para no estar cambiando o estar moviendo acá. Voy a poner el zoom en 12, yo creo que es un buen zoom, como para mirar esos puntos. Sí, 12 me gusta. Listo. Entonces, resumiendo lo que llevamos hasta ahora. Ya renderizamos nuestro mapa, que sea responsive, ya lo renderizamos, ya se ve, podemos administrar el zoom, creamos un map ID y ahora tenemos markers. Hasta ahí ya podríamos dejar básicamente, ¿no? Como que hasta ahí ya podríamos hacer la integración, pero nos falta algo interesante y es como una interacción entre esta lista de acá. Si me voy otra vez a la de Google Maps, como que si yo me muevo entre puntos, como que hay una interacción. Y también si yo le hago clic, como que me da información o me lleva hasta ese punto aquí en el listado. Vamos a hacer un poco ese tipo de interacción. Lo primero que voy a hacer es que cuando yo le haga clic a uno de estos puntos, pues como que me lleve a esa locación, como que me lo centre, ¿no? Vamos a ver cómo hacerlo. Lo primero que yo podría hacer es literalmente poner un clic aquí en el map marker. Yo podría ponerle un clic. Sin embargo, un error común y un error que yo cometí pues iniciando a integrar esto es que realmente él tiene su propio handler del clic. Entonces realmente el que yo tengo que utilizar es un map click. Y luego tengo que pues hacer una función que reciba ese clic. Entonces voy a ponerle marker click. Listo. Marker click va a recibir la locación. Ahora sí me va a funcionar este location, el import del location. Ahí está. Me va a pues decir cuál es la locación y pues acá puedo hacer un console.log de el marker que fue cliqueado. Entonces acá yo podría hacer marker click y acá le voy a enviar, en vez de enviarle el event, que luego va a ser interesante que es ese event, pero básicamente lo que yo quiero enviarle ahorita es la location, ¿no? Entonces, la location. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo voy acá y le hago clic y veo mi consola. Bueno, no. Aquí no le hice clic a esta lista, obviamente. Lo que le hice clic es al puntito. Fíjate que si le hago clic, hace pan, 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 ¿no? Como que pues sea cuál le estoy haciendo clic. Ahora, ¿qué quiero hacer? Quiero abrir algo que se llama un info window. ¿Qué es un info window? Es básicamente si tú vas a Google Maps, por ejemplo aquí, y le das clic a uno de estos, por ejemplo, como que te aparece información al respecto, ¿no? Como modelo, y hay unas fotitos, acá hay un hotel y unas fotitos, como información, ¿no? Entonces yo quiero que cuando se le haga clic, pues aparezca información respecto a ese sitio, como su nombre, su descripción, etcétera. Para eso entonces necesito hacerle clic y abrir un info window. Y luego el info window también lo puedo conectar a esta lista. Entonces vamos por pasos. Ya capturé el clic. Necesito ahora el info window. ¿Cómo se hace el info window? Acá también tengo, es algo común básicamente hacer esa integración del info window. Casi que viene con el marker. Entonces acá necesito este componente. Entonces vamos a poner info window. Map info window, perfecto. Vamos a incluirlo dentro de lo que yo estoy usando. Y cómo se usa. Fíjate que acá lo que hacen es ponerle como un contenido al HTML. Sigue estando dentro de Google Maps. Fíjate que acá está el como contenido. Voy a ponerle mi contenido. Y ese va a ser, ¿no? Ese es el info window. Ahora, ¿cómo lo relacionan? ¿Cómo es que pues yo abro el info window? Fíjate que acá de alguna manera tengo que tener referencia a ese info window para abrirlo y enviarle el marker que asociado a ese info window.
Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Fíjate que para obtener la referencia se utilizó este this.info_window, al final es un viewchild. Estoy haciendo uso de como estas formas de Angular para como consultar qué componentes tengo y con base en ello, pues entonces poder interactuar con ellos. Entonces vamos a copiarnos eso. Pero vamos a utilizar signals, porque recordemos que ya estas decoradores también se puede utilizar en forma de signals. Entonces yo lo que podría cambiar es esto, info window, y lo que voy a hacer es utilizar viewchild y decirle que es un map info window y listo, eso es, literalmente, esa es la forma ya de signals. Entonces, normalmente a lo que tienen como estas referencias visuales, me gusta colocarles ref, entonces vamos a colocarle ref para saber que es una referencia hacia este componente o hacia este elemento que está en el HTML. Normalmente también se le puede colocar un ID y hacer referencia, pero pues si podemos utilizar el componente, o sea, como que él busca este componente dentro de mi HTML, dentro del componente como tal, pues va y lo busca y obtengo la referencia de ese componente. Entonces, como ya tengo el info window o la referencia, entonces podría hacer this.info_window open y abrir pues el marker, solo que acá le envié la location, necesito el marker. Para obtener la referencia, fíjate que ya en la documentación, sobre todo el map info window, lo que me dicen es que necesito dentro del map advanced marker crear esta referencia. Entonces vamos a usar esta referencia que está por acá, entonces se la pongo, ahí está, y este es nuestro marker. Vamos a ir otra vez y fíjate que acá literalmente le envían ese marker y la función se llama OpenInfoWindow. Creo que es más bonita esa función que marker click, le voy a enviar. Igual la locación todavía la podría como recibir, pero sin duda necesito también el marker. Y el marker es de tipo Map Advanced Marker, ¿no? Entonces aquí de por sí es el que están enviando y por acá lo reciben y pues como que lo abren. Entonces aquí necesito enviarle pues a Open Info Window, le envío la location, pero también le voy a enviar el marker. Listo. Ahora este marker en teoría debería yo poderlo poner aquí y debería funcionar, pero aquí hay algún error porque no me dice literalmente. Bueno, aquí hay un error sencillo y es que esta referencia, al ser un signal, necesito suscribirme, porque todo signal para obtener su valor necesita suscribirse. Entonces yo necesito hacer esto y ahí sí me va a tener la referencia a ese info.window, pero aún así me dice algo, me dice, oye, ya tengo la referencia, pero eso puede ser undefined. ¿Por qué es undefined? Porque básicamente yo no le dije que este viewchild es requerido. O sea, básicamente me dice, le estoy diciendo a Angular, oye, búscame si acaso si hay un componente que es map_info_window dentro de mi HTML del componente. Pero no le estoy diciendo que es requerido, que sí o sí tiene que estar. Entonces aquí le voy a colocar required. Cuando es required, no tengo esa propiedad, no puede venir en nulo porque literalmente debería estar. Y cuando compile no me va a dejar compilar porque ese componente debería estar. O sea, si yo no lo pongo, debería generarme un error. O sea, si yo no tengo un map info window dentro de mi componente, debería generarme alguna clase de error en el render o algo de esa manera, porque yo no lo tendría. Ahí sí esto empieza a darme errores. Bien. Pero por ahorita lo voy a dejar, no quiero complicarme por ahorita, simplemente sé que tiene que estar required y pues ahí está mi componente, listo. Entonces, chalala, ahí ya puedo literalmente obtener referencia con el signal, abrirlo y vamos a ver qué pasa. Listo, entonces aquí vamos a ver si yo le hago clic, bueno, lo que te comentaba, si ese elemento no está, aquí lo que me hace no es un error, me dice, oye, el map info window es requerido, pero no lo encontró. Eso es porque pues lo quité. Ese es el error que te decía que aparecía si el componente no encontró. O sea, ya manda un error porque no es opcional. Necesito ese componente, ¿no? A menos que realmente ese componente sea opcional para tu lógica, pues ya no sería requerido. Pero en fin, si ya lo colocamos, fíjate que si yo le hago clic, me abre el info window. Este es el location con la información que tengo. Pero fíjate que cada vez que le hago clic, pues automáticamente cambia como el puntito al que le estoy haciendo clic y se va moviendo y tengo. Lo que no tengo es el contenido, o sea, el contenido está como de forma estática.
que es el que yo puse acá, contenido. Nosotros necesitaríamos variar ese contenido. O sea, sí, solo hay un map info window que se está como moviendo cada vez que yo le hago clic, pero el contenido sí debería variar. Entonces aquí ya no lo voy a quemar, entonces lo podría dejar como un componente que se cierra solo. Y necesito ponerle contenido, y el contenido lo voy a sacar de location. Recordemos que location tiene un nombre y una descripción, entonces podría utilizar esos atributos para enviarle ese contenido a mi marker. ¿Cómo lo hago? Vamos a verlo. Básicamente uno se puede crear como un HTML manualmente aquí como en esta función. Por ejemplo, acá yo le puse un content que tiene un H1, tiene el location.name y tiene un párrafo con una description. Bien, aquí fíjate que lo que hace es que el OpenMarker recibe tres funciones, bueno, tres variables. Uno que es el marker como tal, otro que es el show focus y el otro el contenido. Entonces aquí el focus lo voy a enviar a este momento en false y luego le puedo enviar el contenido, content, ¿bien? Y el contenido pues es este HTML que acabo como de armar acá. Entonces vamos a probarlo, vamos a ver aquí que si yo hago clic, ahí ya entonces tengo ya la información, ¿no? Ahí está, ahí está. Y para eso también necesitaba el location. Necesito el location. Es más, creo que un H1 está muy grande. Creo que debería, aunque podría cambiar esto. Un text XL, creo que podría ser para que no sea tan largo, tan grandote. Ya, y creo que mejoró un poquito, pero bueno, en fin, ya uno puede jugar un poco con el estilo del info window. Lo importante es que ya nos abre por cada clic en cada marker. Y segundo, que tenemos un info window pues relacionado a él. Listo, ahora teniendo esto nos queda nuestra última partecita y es que yo quisiera hacerle clic aquí a esta parte, como a estas partes del ítem, y que igual me hiciera la opción de abrir ese punto, ¿no? Como que esté conectada esta lista con el mapita. ¿Cómo logro eso? ¿Cómo logro esta interacción? Aquí ya hay un poquito de saber cómo funciona Angular, cómo renderiza sus componentes y cómo funciona este componente declarativo de Google Maps. Porque al final, si nosotros miramos, nosotros necesitamos mover o abrir este info window y nosotros necesitamos el marker. Recordemos que para el marker, nosotros para abrir el info window necesitamos dos cosas: el location y el marker. El marker lo pudimos obtener aquí porque yo estoy haciendo un render y aquí estoy creando el marker, estoy obteniendo la referencia del marker y aquí se lo envío. Entonces como que aquí es normal tener la referencia del marker, pero aquí en esta lista que está totalmente separada de Google Maps, que no tiene el marker, ¿de dónde o cómo yo hago para obtener el marker y enviárselo a esta función? Ahí se pone un poco complejo el asunto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí básicamente vamos a utilizar otro de los elementos de Angular, que es así como yo tengo un viewShile, voy a preguntar por los markers literalmente y obtener esa referencia, la lista de markers que se están renderizando. Entonces aquí voy a poner markers ref, por ejemplo, ¿no? Es mi referencia a los markers que están siendo renderizados. Aquí voy a utilizar viewChildren. ¿Por qué? Porque en este punto ya no necesito que sea un hijo, necesito que sean todos los markers que hay en mi componente. Y en este caso no es requerido, no debe haber un required. ¿Por qué no puede haber? Porque simplemente esto es una lista. Y una lista puede encontrar 0 o más elementos. Así que una lista simplemente es, pues, si los hay o no. Y normalmente te devuelve un array de los elementos que encontró. Si encontró 0 elementos, o sea, 0 markers, o encontró 3 markers, o encontró 50 markers, pues los voy a tener aquí. Entonces aquí de una vez estás aprendiendo a utilizar los nuevos signal queries de Angular, ¿no? Para obtener esas referencias. Ahora, ¿para qué me va a servir esta referencia? Porque fíjate que al final estamos usando como el mismo array, estamos iterando el mismo array. Acá estoy iterando locations y locations. Entonces quiere decir que como estoy iterando el mismo array, puedo utilizar la posición para saber que cuando yo le hago clic a uno de estos, pues realmente debería ser la misma posición del marker y buscarlo por posición. Esa sería una forma de solucionarlo. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a colocar un clic aquí, un clic, y vamos a decirle, podría ser OpenMarker. No, vamos a decirle go
to place, como ir a ese lugar, ¿no? Entonces aquí, ¿qué necesito? Necesito la location y voy a necesitar la posición. Entonces para saber la posición simplemente le envío index. Entonces voy a crear esta función, se va a llamar go to place, como ir a ese lugar. Vamos a ponerla acá. Recuerden que tiene un segundo parámetro que es la posición, y tengo un number, listo, que es pues la posición en la que está, ¿no? Entonces aquí ya tiene sentido, hace clic, todo bien. Entonces, ¿qué voy a obtener con eso? Tengo la locación y la posición. La locación me va a servir porque recordemos que para abrir un Open Info Window, pues necesito la locación. Aquí ya la tengo. El marker, ¿de dónde lo voy a sacar? Pues el marker, voy y consulto mi lista de markers. Entonces acá voy a poner los markers. Markers. ¿De dónde obtengo los markers? Pues de la referencia. Aquí me autocompletó como to array. Realmente acá lo único que necesito hacer es la suscripción. Y listo. Esto me devuelve un array de markers. Si los hay. Si no hay, pues hay 0. Simplemente hay 0 elementos. Entonces acá tengo una lista. Podría iterar o preguntar por la posición. Entonces yo necesito el marker ref, ¿no? El marker ref sería igual a, pues tengo una lista y quiero la posición, esa posición de ese marker. Entonces es como la forma de unirlo. Ahora, como ya tengo el marker, pues puedo reutilizar la función OpenInfoWindow y en teoría ya tengo location y tengo el marker.ref. Entonces vamos a ver si funciona. Entonces vamos a ver, si yo le hago clic a fíjate que este es el 410 school close, bla bla. Vamos a darle clic a ahí está, yo le hice clic al 10477, me lo abre. Vamos a hacerle clic al 521, entonces le hago clic. Ahí está, le hice el 521 y bueno, como que automáticamente ya tengo. Y fíjense que hace algo muy interesante y es que si yo le hago mucho zoom y el punto está en otro lado, automáticamente al hacer el info window me lleva, como que me hace una animación chiquitita hasta ese punto, ¿no? Entonces vamos a ver, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Entonces ya literalmente puedo integrarlo, puedo alejar un poquito el zoom. Obviamente cuando ya están muy pegados, pues parecerá que uno le hace clic simplemente a todos. Y lo único que me molesta es que esto no es, o sea, no tiene el símbolo de cliqueable. Le voy a colocar el símbolo de cliqueable porque cursor, creo que es cursor pointer, exacto. Para que tenga como la manita y me diga que esto es una cosa que puedo cliquear, ¿no? Entonces ahora sí, clic, 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 clic. Listo, entonces yo voy acá, fíjense, si tuviera más zoom, va hacia los puntos, si tuviera menos zoom, un poquito más. Pues va y me lleva a esos puntos, entonces ya tengo una conexión entre un área y la otra. Eso es básicamente, eso es lo que les quería compartir hoy. Faltan algunas características más, algunas características interesantes. Por ejemplo, Starbucks como que personaliza el marker y fíjate que les pone como esta tacita verde. Eso también se puede personalizar. Tú puedes, en vez de ponerle un marker rojo, ponerle un icono. Hay algo interesante que ellos no utilizan un info window. Lo que hacen es que si yo le hago clic, lo que hace es navegar. Me hace como un scroll hacia el punto en donde esté y me da la información, ¿no? Entonces me parece mejor que me dé un info window, pero también debería ser bueno que me lleve al scroll y me lo deje como seleccionado, como aquí como que me lo deja en verde, ¿no? Entonces como que yo podría buscar un método y que me haga scroll aquí y que me lo deje seleccionado, pero igual también funciona viceversa. Si yo le hago clic acá, como que navega, y aquí si no me abre un info window. Aquí yo sí creo que debería Starbucks poner un info window y no solo como mostrarme el puntito, para como que el usuario sepa a cuál fue la que le hice clic. Esa parte sí ya la tenemos, ¿bien? Pero en fin, eso ya son detalles de la implementación. Ya te lo dejo a ti si quieres ya pues avanzar más en esto. Yo creo que con esto ya podríamos cerrar este video.
Y listo, esta fue la integración de Google Maps utilizando este componente declarativo de Angular. Dime si ya sabías acerca de este componente o si como yo piensas que eso estaba por ahí escondido en la documentación. Súper poderoso, mantenido por el mismo equipo de Angular con una muy buena integración, performance, pero escondido, por allá escondido. Casi que nadie lo encuentra, por eso quería también mostrártelo, no solo mostrarte la integración. Yo sé que hay muchas librerías en la comunidad, pero esta es la oficial de Angular para integrarlo, pues integrar Google Maps dentro de Angular, así que espero que te haya gustado bastante. Hicimos desde la creación del proyecto para obtener la key, el map ID, renderizar el mapa, renderizar los markers, utilizamos los nuevos Signal Square para hacer preguntas, el view child, view children, entonces como que es bastante interesante toda la integración. Usamos signals en todo el proyecto, con tu signal, etcétera. Como que en este pequeñito proyecto logramos integrar varias cosas del nuevo Angular o del Angular moderno y pues tener como esta interacción como la que tiene Starbucks en su página. Así que debido a todo ese esfuerzo de este demo y debido precisamente como a la preparación, espero te suscribas, me dejes tu like, tus comentarios, lo compartas a tus colegas, a tus amigos que quieran hacer esta integración utilizando Angular y ya saben cómo hacerla. Ahí también está la documentación. Sé que la documentación podría ser un poquito robusta y hay que leer como el README para entender cómo se utiliza, pero espero pues sea de gran ayuda para ti. Recuerda suscribirme, dejarte tu like y nos vemos en la próxima.